computadora, le digo continuo y ya estoy grabando. Imagino que Muchas luego gracias. la tendré que compartir. Bien. Una aclaración. En el principio de instancia de par, digo, en la presentación, verán que la mayoría del texto viene con letras azules y hay una parte del texto con letras rojas. Los principios fundamentales del amparo existen desde su creación en la Constitución del 17 y sus posteriores leyes reglamentarias. Así se concibió. En el 2013, el juicio de amparo sufre una evolución muy interesante. Hoy ya después de casi 10 años de su nueva aplicación a través de una nueva ley de amparo de 2013, les puedo decir que sufre una evolución bastante acertada y los matices de estas modificaciones vienen en rojo. Por ejemplo, en esta primera lámina, esta frase que dice o quien detente interés legítimo ya es parte de la nueva ley de amparo del 2013 y además esta nueva ley de amparo responde al nuevo régimen de derechos humanos del 2011. Un efecto de la modificación del artículo primero, que ya incluye plenamente los derechos humanos en la Constitución, genera la necesidad de una nueva ley de amparo. Entonces, la nueva ley de amparo responde a la nueva lógica de protección a derechos humanos y los principios fundamentales se modifican. No se alteran sustancialmente, no se anulan. Hubo quien pensó que eso iba a suceder en algunos casos, se los haré saber. Hoy en día la mayoría sostenemos que fue una evolución de los propios principios y una evolución del mismo juicio de amparo. Ok. Entonces vamos por partes. El primer principio, el de instancia de parte. Y ese ya hemos platicado un poco al respecto y se refiere a que el juicio de amparo nunca va a proceder de oficio. Siempre requiere que aquel que se sienta afectado lo promueva. Y recordarán ustedes que cuando hablamos del gobierno francés, o más bien del sistema francés como antecedente del amparo, les decía yo que esto es porque se evita que el juicio de amparo se utilice como un medio de presión política. Y diserté un poco sobre los políticos que quieren mantener el poder y llegar al poder. Y que el juicio de amparo es un arma muy poderosa. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque a través del juicio de amparo tú puedes demandar a cualquier autoridad, incluido el propio presidente de la República. Entonces, si yo quiero golpear al presidente, pues le promuevo un juicio de amparo, por ejemplo, para que ya no siga construyendo su tren. Y díganme si el presidente no se siente agraviado cada vez que alguien le promueve un amparo. Todos los días que alguien le promueve un amparo en la mañana, dice, me dieron un trancazo, y jueces corruptos, y conservadores desgraciados, y mafia del poder, y pues porque un juicio de amparo es un golpe, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, imagínense si el presidente se siente agraviado, atacado cada vez que se promueve un amparo, y este principio dice que solo lo puede promover el que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales. Imagínense si cualquiera lo pudiera promover en cualquier momento, pues sería una de ataques entre políticos tremendo, ¿no? Entonces, por eso se mantiene este principio. Antes, el que podía promover un juicio de amparo siempre tenía que alegar que un derecho objetivo le había sido violado. Y Calderón, efectivamente, también, también lo invoca. No, y además, te aseguro que Calderón no quiere mucho al PG, ¿eh? Y si Calderón pudiera estar promoviendo juicios de amparo para fastidiarle la vida, lo haría. Pero no lo puede hacer porque hay un principio de instancia de parte que se lo impide. Aunque el PG imagine que Calderón siempre está detrás de todos los amparos, eso sí es cierto. Hoy en día también puede promover un juicio de amparo aquel que detenta un interés legítimo. Y el ejemplo tan claro es el que tiene suspendidas las corridas de toros en la Plaza México. Un grupo de personas antitaurinos
promovieron un juicio de amparo alegando violencia y tortura injustificada al animal. Antes del 2013, ese juicio de amparo era imposible, porque solo podría promover el amparo el propietario del animal. De decir, es que están torturando a mi toro, y como es mío, solicito el amparo para que ya no lo torturen. Hoy en día, ninguno de los promotores del juicio de este de amparo que tiene suspendidas las corridas es propietario ni de un toro, ni de la Plaza México, ni es torero, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que están alegando ellos? Esto que les puse aquí, tener un interés legítimo al bienestar, a la protección animal, a la ecología. La verdad no conozco el amparo, pero por ahí esas cosas deben de estar argumentadas. Dime, Yael. Ahí sí sería entonces en sentido amplio, ¿no? Porque es en general del bienestar de los animales, ¿no? No solamente en No, la no, no. escala. Sí lo es, pero no por la razón que dices. Lo es porque lo que ellos están atacando es la ley de festejos y no sé qué de la Ciudad de México, que permite las corridas de toros. Es la misma que permite los partidos de fútbol. Por ejemplo, Yael, yo podría promover un amparo para proteger a los aficionados del Cruz Azul. Pobrecitos, sufren más que el toro en las corridas. Para que no pasen los partidos, ¿no? Para, para que no nos torturen con los partidos. Puede ser, o con las Cruz Pues más bien que Azuleadas. no se den No, no es unos cierto. bolos, Fue un que se ejemplo den unos payaso. tubos. Pero sí, si no hay un interés directo, por ejemplo, un derecho de propiedad, ahora puedes promover un amparo alegando un interés legítimo. Seguimos. Nunca procede de oficio y, como les dije hace un momento, con esto se evita su uso para fines de carácter político. Y vamos a ver el segundo principio de hoy y el último de la clase. Los últimos 4 los veremos en la siguiente sesión. Y se trata del agravio personal y directo. ¿Qué significa agravio en nuestra legislación? Bueno, implica la generación de un daño, pero de un daño jurídico, ¿eh? ¿A qué te refieres, Damar? ¿Con que tuvieron 10 días para dar una respuesta y no lo hicieron? Ah, con lo de que para lo de las corridas de toros, les dieron 10 días y no contestaron. O sea, ¿Quiénes? tuvieron ¿Los otros dueños de 10 la días. Plaza México? Sí, les habían dado 10 días para apelar y no lo hicieron. Ah, qué raro. Yo pensaría que era de principal interés Pues yo para ellos, sabía pues se que, yo quedaron. había leído que sí, que les habían dado como, que les habían mandado obviamente pues la demanda y todo, y Ajá. que pues el juez que iba a ver eso, les daba 10 días para poder ejecutar como un amparo, pero prácticamente como de ok, pero denme buenas razones, o sea, como del por qué no se las debo cerrar, y Uh-huh. no lo hicieron. Pues mira, no conozco el caso en particular, pero lo que me dices es que les dio su derecho de audiencia y por alguna razón no lo hicieron valer, ¿no? Ok, gracias. Bueno, vamos con el segundo agravio personal y directo. Como abogados tenemos que saber qué entendemos por agravio. Porque a lo mejor, vamos a regresar en este ejemplo, yo me puedo sentir agraviado porque el toro lo veo triste, lo veo sangrante y yo me pongo triste. Digo, no está padre que yo me sienta triste, pero ese no es un agravio jurídico. Yo tengo que alegar que hay un derecho fundamental que se me esté vulnerando para poder promover un amparo. Entonces tengo que acreditar mi agravio, la generación de un daño. Pero un daño, en el caso de las autoridades jurisdiccionales, es decir, aquellas que imparten justicia, tiene que ser un daño a mi esfera jurídica, a mi patrimonio, a mi futuro, a mi bienestar personal, a todo aquello que la ley protege en favor del gobernado. Y en mi caso en particular. Entonces, para que yo pueda promover un amparo
por ejemplo, para modificar una sentencia, tengo que acreditar el daño jurídico que esa sentencia me hace a mí. No es suficiente que yo, como buen abogado familiar que me considero, vea que hubo una sentencia que afecta a fulano de tal. Yo diga, esa sentencia es muy injusta, voy a solicitar un amparo. No, el que lo tiene que solicitar es fulano de tal. Y si fulano de tal no lo quiere solicitar, primer principio, instancia de parte agraviada, el amparo no va a proceder. Aunque yo sea un gran abogado y promueva mi amparo y diga, es que ya él no sabe que se le violaron sus derechos, pero yo sí lo sé y yo voy a promover un amparo. No, el agravio tiene que ser al quejoso. Lo que yo tendría que hacer es convencer a Yael de que firme la demanda. Pero si él no la quiere firmar, que en los juicios familiares pasa mucho, ¿eh? En los juicios familiares son tan desgastantes, tan fuertes, que muchas veces el cliente te dice, no, abogado, ya. Oiga, no, es que mire, si nos amparamos le puedo obtener esto. Y él dice, abogado, lo último que quiero es volver a ver a mi exmujer en un tribunal. Ya, ahí muere. No importa que la pensión, no importa que solo vea a los hijos una vez al mes, no, ya, no quiero seguir en esto. Pues sí, se entiende, ¿no? Porque no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de cosas, es una cuestión de sentimientos, de mil cosas que están en juego en un juicio familiar. Bueno, seguimos con el agravio personal y directo. ¿Qué significa que sea personal? Que tiene que recaer precisamente en una persona determinada, ya sea física o moral. No en un grupo de personas. Cuando se trata de una autoridad jurisdiccional, tiene que ser nombre y apellido o razón social. Haber sido parte en el juicio. O ser un tercero interesado a juicio, también puede suceder. ¿Puede repetir lo que dijo, profesor, por favor? Sí, que el agravio personal implica que recae sobre una persona determinada o sobre una persona moral determinada con nombre y apellido específico, para que esa persona determinada pueda promover el amparo. En el ejemplo que te ponía yo, si la sentencia afecta a Yael, el único que puede promover el amparo es Yael, yo no, ni nadie más por él, ni su mamá, ni su novia, ni su hijo, nadie, solo él. En el caso que afecte a una empresa, solo la empresa puede promover el amparo. Y si no quiere promoverla, pues no lo promueve y asunto terminado. ¿Qué significa que sea directo? El acto de autoridad de un juicio de amparo puede ser pasado, puede ser presente o puede ser futuro, pero el futuro tiene que ser inminente. Vamos por partes. ¿Qué significa que pueda ser pasado? Ah, bueno, significa que tuvo que haber acontecido por regla general dentro de los 15 días anteriores a que promuevas tu juicio de amparo. Es decir, regresamos a eso que comentamos hace un ratito, el plazo que tiene una persona para promover un amparo son 15 días naturales, digo hábiles, a partir de que se le notifica el acto reclamado. Si yo me voy a amparar contra una sentencia, tengo 15 días a partir de que me notifican la sentencia. Si me voy a amparar contra una multa, 15 días a partir de que me notifican la multa. Si me voy a amparar contra una orden de aprehensión, ahí sí no, porque es una excepción. Ya la veremos más adelante. Pero en términos generales, el pasado tiene que ser 15 días. Esa es la regla general. Presente. Hay actos, jóvenes, actos de autoridad, que prevalecen en el tiempo, que no son de ejecución instantánea. Por ejemplo, una multa es pasada porque me la imponen, me la notifican y ya, se acabó. Me impusieron la multa.
¿Qué dura en el tiempo? Una clausura. Imagínense que tienen ustedes un negocio y se los clausuran ayer. No es un acto instantáneo. Ayer empezó el estado de clausura. Hoy sigue clausurado. Mañana seguirá clausurado mientras no te ampares y logres que levanten el estado de clausura. Ese es un típico acto presente. Te afectó ayer, te afecta hoy, te afectará mañana. En este momento estoy clausurado. Entonces, todos los actos presentes son susceptibles de un amparo. Y también te puedes amparar contra algo que todavía no pasa, pero que es inminente que vaya a pasar. ¿Quién me dice a qué le suena esta palabra de inminente o esta característica de inminente? ¿Qué es lo inminente? Dime, Mónica. Que existe una alta posibilidad de que llegue a pasar, o sea, que es casi lo que va a pasar. Ok, una alta posibilidad. Y jurídicamente hablando, ¿cómo puedo yo tener esa idea de que va a pasar jurídicamente hablando? No premoniciones, no porque soy Sagitario y soy bueno para predecir el futuro o porque lea los astros, no. Jurídicamente hablando, ¿cómo puedo yo saber que algo va a pasar? Porque está escrito en la ley. Porque está escrito en la ley, muy buena opción. Eso sería un acto en sentido amplio. ¿Y un acto en sentido estricto? Pues porque ya está dada la orden, jóvenes. ¿Cómo sé que me van a detener? Pues porque hay un orden de aprehensión. ¿Cómo sé que me van a embargar? Porque hay un orden de embargo. ¿Cómo sé que me van a desalojar de mi casa? Porque hay una orden de desalojo. La inminencia, jurídicamente hablando en actos de sentido estricto, se da porque ya hay una orden de la autoridad. Los amparos penales son muy comunes que se promuevan contra órdenes de aprehensión. Si el exprocurador Murillo Karam hubiera conocido que había una orden de aprehensión en su contra, se hubiera amparado. Y en el momento en que llega ese tan amable y hasta miedoso policía, ¿sí vieron el video, no? Cuando lo detienen, casi le dice, perdón, señor, pero vengo a detenerlo. Ojalá que si un día me detienen, me toque un policía así para echarme a correr. Pero, ¿qué le dice? Le dice, tengo una orden de aprehensión por los delitos de tal, tal y tal. Si él hubiera sabido con tiempo, se puede amparar con base en este futuro inminente. Y a lo mejor no lo detiene, a lo mejor logra que no lo detengan. Si el juez de amparo le concede la suspensión de la orden de aprehensión. Pues así funciona el futuro inminente. Este agravio personal y directo tiene que ser mediante la violación de derechos fundamentales. Como yo les decía, no es suficiente que yo me sienta triste o vaya contra mis principios morales o me afecte de tal manera que no pueda yo cumplir con mis trabajos, mis responsabilidades. No, lo que yo tengo que alegar es que sea contra violación, el agravio implica una violación a derechos fundamentales. Y con esto termino por hoy. Les recuerdo que cuando yo hablo de derechos fundamentales, estoy hablando de derechos humanos y de garantías individuales establecidas en la Constitución. Y lo hago así, y se los aclaro ahorita, porque, si se fijan, esto está en rojo. Significa que el agravio cubra todos los derechos fundamentales, incluidos los humanos, es a partir del 2013, gracias a la modificación constitucional del régimen de derechos humanos del 2011. Hasta aquí el día de hoy, dudas, preguntas, sugerencias o protestas.